César Hildebrandt es uno de los periodistas más influyentes del país, y una de sus entrevistas más destacadas fue la que ofreció en el programa de Mávila Huertas en Canal N. En esta conversación, se abordó el papel de la prensa en el ámbito político del Perú. Acompáñanos a ver los momentos más controversiales de esta entrevista. César Hildebrandt, en su entrevista con Mávila Huertas, reflexiona sobre cómo ha cambiado el periodismo desde 1981, cuando comenzaba su carrera. Menciona que en esa época se sentía la necesidad de descubrir más allá de las preguntas políticas, enfocándose también en la humanidad de los entrevistados. Además, anticipó cómo la tecnología brindaría más autonomía al periodista, algo que en 2018 ya se estaba cumpliendo. Hay un salto temporal interesante, hay como mucho más ilusión en agosto de 1981, cuando redactas este prólogo y hablas de tu trabajo, de tu encuentro con Aya de la Torre, de cómo te diste cuenta que también, además de hacer preguntas complicadas a nivel político, había que descubrir seres humanos, por ejemplo, que lo que después dices que ya es bastante duro, ¿no? Dice, no soy un pesimista convencido, quiero creer que en un futuro nada remoto será posible aprovechar el abaratamiento de las tecnologías. Esto me parece interesante porque es casi visionario en 2008. Hildebrandt también aborda la pregunta sobre la independencia de la prensa actual, respondiendo con sinceridad que, aunque hay más libertades, el periodismo no puede funcionar sin la rentabilidad empresarial. Reconoce que los medios dependen de la publicidad, pero sostiene que el periodismo sigue siendo una misión, no solo un negocio. Hoy, 2018, tenemos plataformas que están permitiendo eso, que el periodista sea mucho más autónomo y que se deba más al periodismo que a los intereses empresariales, por ejemplo. Pero sí hay una diferencia. ¿Tú crees eso que me acabas de decir? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú Sí. crees que ahora la prensa es más libre, más independiente y los periodistas son libertarios, capaces de decir todo lo que quieran a pesar del peso de las corporaciones y del imán de la publicidad? ¿Tú crees eso? Mira, yo creo, y te voy a responder con absoluta franqueza, creo que un mensaje tiene que llegar y para eso tiene que existir una empresa que sea lo suficientemente rentable para que el mensaje se transmita. Es decir, no vivimos gratis. Ninguno de nosotros, por lo menos, escogimos esta carrera para hacernos millonarios y en eso creo que estamos claros. Pero también... Finalmente, critica cómo la publicidad ha tomado un control desmedido sobre las noticias, afectando la labor periodística. Hildebrandt señala que muchos periodistas están empezando a rebelarse contra estas presiones corporativas, exigiendo una vuelta a las raíces del oficio, informar sin compromisos. Con un toque humorístico, comenta que, al no hacer publicidad, él conserva su libertad para hablar con franqueza. ¿Cómo se nota que has hablado con Alonso Segura? Estás hablando... César, sí, estamos cambiando roles. Sí, pero el periodismo, aparte de ser un negocio, es una misión. Exacto. Y es creo una que misión. Está bien, pero sí creo que y lo que están haciendo periodismo... en Estados Unidos los periodistas es rebelarse. Y se están rebelando. Y le están diciendo a los patrones y a los dueños, basta. Basta, tenemos que volver a nuestros ancestros, a nuestras raíces, nuestro deber es informar, dejen de presionar, dejen de presionar. Los gerentes comerciales se han convertido en gerentes de noticias en muchos sentidos y en muchos lugares. No estoy hablando de nada específico, por favor, no estoy hablando de nada concreto, estoy hablando en general. Hay un peso enorme de la publicidad, tanto así que ahora los periodistas dicen publicidad. Parlotean publicidad, chamullan publicidad. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Yo no te cuento porque yo no hago publicidad. Por eso puedo hablar contigo. Por yo eso no que estoy hago aquí. Publicidad. Por eso es que estoy aquí. Mávila. Ajá. Lo que... César Hildebrandt comenta en su entrevista con Mávila Huertas que actualmente se subestima el valor de la credibilidad en el periodismo. Asegura que el público ha desarrollado una mayor capacidad para identificar las verdaderas intenciones detrás de la pantalla, aunque recibe una avalancha de desinformación a través de las redes sociales, lo que a veces afecta su capacidad de discernimiento. Lo que sí creo es que, por ejemplo, hay una especie de subestimación del valor de la credibilidad, que en algún momento... Si el empresario, digamos, es medianamente inteligente, puede reconocer que el valor de la credibilidad del periodista representa también una especie de... Eso es un valor, ¿me explico? Es decir, sí, claro. Tener un títere, creo que el público hoy es menos... no se cree todo. Creo que es mucho más despierto y creo que sabe que finalmente la cámara de televisión no engaña y que transparenta mucho más la intención del que tienes en la pantalla. Mucho más despierto, pero recibe una cantidad tan brutal.
Hildebrandt critica cómo las redes sociales están llenas de troles y mensajes negativos, lo que distorsiona la capacidad intelectual de las personas. Advierte que alimentarse exclusivamente de información superficial convierte a la gente en un reflejo de esa desinformación, afectando su lucidez. El análisis de Hildebrandt refuerza la importancia de un periodismo honesto y creíble. Tal masiva de desinformación que su lucidez a veces no alcanza, ¿no? Alcanza porque recibe en las redes sociales una cantidad enorme de basura informativa. Y en ese punto sí de veneno y desdén y desprecio y racismo y homofobia y etcétera. Y entonces, claro, dices, sí, es más lúcido ahora. ¿Más lúcido en qué sentido? Yo no comparto esa opinión. De la lucidez, ¿no? Yo creo que la lucidez es una construcción cultural al final. Correcto, pero no es que nazcas lúcido, que es que te haces lúcido con lo que comes intelectualmente. Y si comes redes sociales que están llenas de troles y llenas de mensajes y llenas de fake news. ¿Te vas a indigestar de eso? Hombre, vas a hacer lo que comes, exactamente. Vas a hacer una bolsa de desinformación capaz de decir cualquier cosa. Entonces, pero ahí nos hemos abierto un poco, ¿no? Sí. Es el análisis de las redes sociales. Muy bien, jefa. Usted diga cómo nos centramos en la entrevista. Usted ha sido mi jefe. En su entrevista con Mávila Huertas, César Hildebrandt se adentra en la dinámica del poder en Perú, desafiando la noción de que el poder legislativo es el primero del Estado. Argumenta que, aunque el presidente es considerado el primer ciudadano, el poder ejecutivo es en realidad inferior al legislativo en su función de hacer cumplir las leyes. Esta perspectiva pone en evidencia las complejidades de la política peruana y cómo el ejecutivo puede estar subordinado al legislativo. Vamos a eso. Y hay otra, por ejemplo, Chirino Soto cuando habla de los pesos de los poderes, ¿no? Interesantísimo, porque dice, tú le preguntas, sigue pensando como lo ha sostenido siempre, que el legislativo es el primer poder del Estado, y él te dice astutamente, no solo lo he sostenido, lo he demostrado. Entonces, le repreguntas, ¿se resignaría a que el APRA fuera en 1980 una poderosa oposición parlamentaria, ¿no? En la eventualidad de no ganar? Al fin y al cabo, usted sostiene que el Ejecutivo no es el poder. Y él dice, no he dicho eso. Entonces retrucas, sí lo ha dicho y lo voy a citar. El presidente es el primer ciudadano de la República, pero no es el poder. El poder ejecutivo es un poder inferior al legislativo en cuanto a su función, cumplir y hacer cumplir las leyes supremas, normas del Estado y que expide el Congreso, primer poder del Estado. Es verdad, pues, el presidente en sí no es el poder ejecutivo. Hildebrandt también menciona a Enrique Chirino Soto, un brillante periodista e historiador que, según él, terminó en el Congreso de Fujimori, traicionando sus ideales. Resalta la paradoja de cómo figuras intelectuales pueden verse arrastradas por la política corrupta, como Chirinos, que defenestró a miembros del Tribunal Constitucional. Este destino desafortunado refleja una crítica amarga sobre la realidad política en Perú, donde el talento a menudo se ve eclipsado por el poder. El Ejecutivo es subalterno con respecto al progreso. Interesante por lo que hablábamos de Vizcarra y de la participación justamente de un Congreso todavía en manos fujimoristas, a pesar de la incisión que se ha producido entre Keiko y Kenji, ¿no? Claro. Lo triste de esto es que Enrique Chirino Soto, el de la entrevista, un personaje brillante, brillantísimo en muchos aspectos, historiador, periodista, hombre, de la gente más clara surgida de la prensa de Beltrán, terminó en el Congreso de Fujimori defenestrando a los miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a la reelección. Él argumentó con toda su elocuencia esta verdadera barbaridad que perpetró el fujimorismo en contra del TC. Fíjate cómo es el Perú, cómo roe a la gente, cómo dinamita a la gente, cómo mina a la gente y cómo muchas de sus celebridades intelectuales terminan como Enrique Chirino Soto, que no debió terminar así, se merecía otra cosa. ¿Qué opinas de la entrevista que dio Hildebrandt en esa época? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.